Reflexiones con Jimena y hoy en el estudio número 2 acerca de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que vamos a aprender quién es Él, qué vino a hacer, cuáles son sus atributos y qué podemos esperar de Él. Hoy en este estudio vamos a mirar un poco acerca de su humanidad. Y desde el principio, como todos sabemos, Él se manifestó a la tierra como un bebé, donde desde que llegó, Él lloró, sintió hambre, padeció de frío, tuvo necesidad y dependencia total de sus padres. Como todos los niños son, Él fue un niño que tuvo que esperar a que sus padres lo atendieran, que tuvo que aprender de ellos disciplina, obediencia, que tuvo que someterse a ellos, someterse en hacer las cosas que ellos le pedían y sobre todo en honrar y todo lo que la palabra en el Nuevo Testamento había estado escrito en su momento, pues Él lo estuvo aprendiendo y aplicando. ¿Eso qué quiere decir? Que Él se identifica con el crecimiento del humano, así como en lo físico, también en lo espiritual. Él entiende, como hablábamos la semana pasada, un poquito adelantándonos a este tema, Él entiende perfectamente, entonces, en nuestra humanidad lo que es el crecimiento. Pero asimismo, para mirar un poco más acerca de esto, también vemos que el Señor Jesucristo, durante el tiempo que estuvo aquí en la tierra, Él mostró su divinidad a través de algo que lo vemos en el momento en que Él es bautizado y que va al desierto para ser ungido. Cuando Él recibe esa unción, Él regresa y empieza a hacer milagros. Así que mostrándose Él como hombre, pero sometido al Padre. Ojo que ahí están las dos cosas claves. Mostrándose como hombre en su humanidad, sometido al Padre, Él obtuvo esa unción. ¿Al qué? Al estar unido al Padre. ¿Por qué hago énfasis en eso? Porque esta es una parte que en su humanidad Él nos dejó como modelo. ¿Cuál modelo? El modelo de que si nosotros estamos unidos al Padre, nosotros vamos a ser ungidos. ¿Y a qué me refiero? El Señor Jesucristo, por los mismos discípulos y aquellos que estuvieron al lado, en ese momento histórico cuando Él vivió en la tierra, mientras caminaba, Él hacía milagros. Por ejemplo, vamos a poner unos ejemplos. El número 1 que podemos ver lo encontramos en Marcos 4:39, donde Él, estando descansado y en paz en medio de la tormenta, Él habla a la tormenta y la tormenta se calma. Imagínense, Él tuvo poder sobre la naturaleza. En ese momento los discípulos no solamente lo reconocieron, sino que se preguntaron quién es Él, ¿no? Ahora también podemos ver cómo en Juan 1, en el versículo 49, desde lo lejos Él distinguió a un hombre que no conocía y cuando lo encuentra, cuando se ve cara a cara con Él, le llama por su nombre y no solamente eso, le dice lo que estaba haciendo. Lo que hoy en día tal vez diríamos, no, es un vidente. Bueno, eso obviamente en ese momento este hombre llamado Natanael lo pudo reconocer como el Hijo de Dios. Otro ejemplo que podemos encontrar también es en Mateo 16, cuando el Señor pregunta directamente, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Y ahí sale Pedro, por revelación del Espíritu Santo, como se lo confirma el Señor Jesucristo, ahí estamos viendo la cita, Él dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Qué quiero decir con esto? El Señor, en su humanidad, pasó por el mundo sintiendo nuestras necesidades, sintiendo nuestras debilidades también, pero en el momento de su unción, en la unidad con el Padre, Él empieza a mostrar su divinidad. Y esa divinidad lo hizo distinguir como Hijo de Dios. En Hechos capítulo 10, versículo 38 dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. En este versículo podemos leer cómo Dios, según Pablo, el apóstol Pablo cuenta históricamente, que se testificaba cómo se veía que el Padre estaba con el Hijo, cómo la unción del Espíritu Santo cayó sobre de él. Y este es el punto donde lo que me asombra de ese magnífico Señor Jesucristo, en su humanidad, que se dejó ver débil como lo somos nosotros por nuestra carne en cuanto a la salud, el hambre y las necesidades, pero el Señor Jesús mostró que en su humanidad, unido al Padre, recibía esa unción. Entonces nosotros, como hijos de Dios, sabiendo que somos hijos, ya no creación,
sabiendo que a través de Él, como vamos a ver más adelante, nosotros tenemos esa unidad con el Padre porque Él la buscó. Él fue el quien nos dio a nosotros el querer como el hacer, el decir sí, te recibo como Señor y Salvador. Entonces, en esa humanidad de Jesús, Él nos está diciendo, y es como lo interpreto yo a mi vida, y obviamente cuando lo leo en estudios y en este libro que estamos llevando, el Magnífico Señor, nuestro Magnífico Señor, puedo ver de que el Señor Jesucristo también nos quiso mostrar que nosotros, si seguimos sus pisadas, entonces vamos a ser como Él, porque finalmente la Biblia lo que dibuja precisamente es toda una manera y las formas en cómo Dios quiere que nosotros volvamos a su presencia en esa posición de hijos. Y el hijo primogénito y nuestro hermano mayor es Jesús. Entonces, cuando Jesús se une al Padre y recibe la unción del Padre, el Señor Jesucristo empieza a hacer milagros y es reconocido como Hijo de Dios. Y es el llamado que nosotros hoy tenemos. Hoy tenemos ese llamado a que siendo hijos de Dios, ahora por confesión y por gracia, gracias a la fe en Cristo Jesús, también entonces recibamos esa unción del Espíritu Santo. Porque cómo Jesús hacía todas esas cosas, cómo Él podía ser distinguido, cómo Él podía detener la tormenta, cómo Él podía hacer esa serie de milagros. Saber, tener ese discernimiento, conocer los pensamientos, sanar enfermos, resucitar muertos, a través del poder y la unción dada por el Padre en una unidad con Él. No solamente por la divinidad, quien era Él, sino que Él allí, en esto que vamos a estar leyendo ahora a continuación, en los siguientes versículos, Él nos está diciendo, la unidad con el Padre, aún siendo yo humano. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué lo vemos? Porque Él antes de la unción no hizo nada. Quiero aclarar eso. Antes de que Él bajara al río Jordán, fuera bautizado, y antes de que se notara esa unción de ese hijo acepto, de ese hijo amado, cuando descendió la unción del Espíritu Santo en el bautizo ahí con Juan, Él no había hecho milagros. Él simplemente estudió la palabra, fue obediente y fue un hijo correcto, que honraba y cumplía la palabra de Dios y la de sus padres. O sea, que Él nos está dejando modelo. Y eso lo hablo para mí misma y espero en el nombre de Jesús que Dios me esté dando gracia y capacidad para que los que estén escuchando ahora este mensaje puedan entender lo que Dios quiere decirnos. Y es, amado, en nosotros hay debilidad. Nosotros somos humanos. Ahora, en esa humanidad de nosotros somos limitados, más Dios no. Nosotros no tenemos todo poder, más Dios sí. Y si Dios está representado en Jesús y nosotros tenemos a Jesús, y si Dios nos dijo desde el principio que nos hizo a su imagen y semejanza, entonces imagínate, si tú agarras todo este hilo de información y toda esta palabra, que es palabra de Dios, nos está diciendo que Dios quiere que nosotros creamos, que nosotros tenemos un poder divino dado por Dios para hacer su obra aquí en la tierra. Déjame te leo una siguiente cita y vamos a entender todavía aún más qué es lo que Él nos quiere decir. Y eso está en Marcos capítulo 9, versículo 23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Imagínate, el mismo Señor Jesucristo lo dejó escrito, de su boca salió. ¿Por qué? Porque Él nos viene a mostrar que tanto como Él fue divino y es divino, pero cuando estuvo en la tierra, estuvo en carne y hueso, limitado como lo somos nosotros. Pero si nosotros podemos creer. Ahora veamos una palabra final que está en la segunda carta de Pedro, en los capítulos 1, versículos del 3 al 7. Y miremos qué es lo que nos quiere decir Dios a través de él. Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitábamos y para que vivamos como Él quiere. Dios nos dio todo eso cuando nos hizo conocer a Jesucristo. Por medio de Él nos eligió para que seamos parte de su reino maravilloso. Además, nos ha dado todas las cosas importantes y valiosas que nos prometió. Por medio de ellas, ustedes podrán ser como Dios y no como la gente pecadora de este mundo, porque los malos deseos de esa gente destruyen a los demás. Por eso, mi consejo es que pongan todo su empeño en afirmar su confianza en Dios, esforzarse por hacer el bien, procurar conocer mejor a Dios y dominar sus malos deseos. Además, deben de ser pacientes,
entregar su vida a Dios, estimar a sus hermanos en Cristo y sobre todo amar a todos por igual. Bueno, si queríamos oír una palabra más específica, yo creo que la hemos encontrado. Este mensaje que lanza Dios a través de lo que escribió Pedro es la aclaración total del deseo de Dios para nosotros. Número uno, que Él fue el que nos escogió, que Él fue el que nos hizo encontrar a Jesucristo y que con Él, a través de Él, se han cumplido en nosotros promesas y tenemos esas promesas para llegar a ser como Dios, o sea, diferentes al mundo. Y no solamente en santidad, sino en hacer su obra. Amado, el mundo te necesita, el mundo nos necesita. Es hora de que entendamos que así como ese Jesús fue todo hombre y todo divino aquí en la tierra, nosotros al tenerlo a Él podemos hacer la manifestación que la tierra está sedienta por encontrar. O sea, el bien necesita ser mayor que el mal. Y lo es, pero no se ve y no lo hemos manifestado, porque tal vez nos hace falta esa certeza de esa palabra de la carta de Pedro, donde nos dice que Él nos da todo para que nosotros podamos ser como Dios. No nos vayamos a creer que somos Dios, sino como Dios, santos, puros, amados, amorosos, pacientes, llenos de misericordia, que podemos sobrepasar nuestras necesidades personales. Todos en esta tierra tenemos algo, un talón de Aquiles, una espinita en el corazón, algo que hace que no seamos tan bellos, que no seamos tan perfectos. Pero cuando nosotros estamos unidos al Padre y cuando nosotros dejamos que Él sea el que domine, controle nuestro ser, oyéndolo a través de la oración, buscando en Él qué es lo que hay en nosotros para que sea transformado, nosotros nos vamos a parecer más a Él y vamos a poder hacer su obra. Así que yo te dejo hoy con esta reflexión, con el reflexión acerca de la humanidad de Jesús, el cual nos deja el modelo de que sí podemos parecernos, y no solo parecernos, sino ser como Dios, porque está escrito, amado, y ahí te dejo la cita para que la vuelvas a ver y puedas creer que todo aquello que tú no has podido cambiar, Dios ya lo tiene listo para que tú entres en ese cambio y tú entres a esa vida que Él te ha planteado desde antes de la fundación del mundo. Créelo, anímate a creer en Jesús en todo su potencial y vas a ver milagros en tu vida. Dios te bendiga, nos vemos en la próxima.